¿Qué tal, chicos? Nos encontramos en un nuevo video. Vamos a hablar en este caso del calibre, ¿sí? Una herramienta que se utiliza para la medición, si es un instrumento de medición o una herramienta de medición. Tiene un par de cuestiones, ¿sí?, que tenemos que ver, un poco de teoría, y después vamos a hacer algunas prácticas, ¿sí? Vamos a comenzar para saber qué es, de qué se trata, ¿sí? Tenemos acá la definición, qué es y para qué sirve, ¿sí? Es uno de los instrumentos de medida más versátiles del taller. Es un instrumento delicado y debe maniobrarse con habilidad y delicadeza, con precaución de no rayarlo ni doblarlo. Especialmente una parte del final que vamos a ver que se llama coliza, que es para medir profundidad. Se usa para verificaciones de precisión. Las medidas que se toman pueden ser exteriores, interiores o de profundidad. Hagamos un repaso por esto detalladamente, ¿sí? Es el más versátil porque hasta los electricistas, por más que por ahí cueste creer que para qué es lo que vamos a medir de tamaños, ¿sí? Por ejemplo, el electricista lo que tenés que hacer es un agujero en la pared para pasar un cable. Ese agujero lo tenés que medir para saber el tamaño del cable, si va a pasar o no por ahí, o para que no hacer un agujero muy grotesco y que el cable sea finito, ¿sí? Esas cosas, ¿sí? También, por ejemplo, medir el grosor que tiene el cable, el diámetro del cable, para después calcular algunos valores que se tienen en cuenta en los cables, como por ejemplo la conductividad que tienen, ¿sí? Entre otras cosas. Pero se utiliza en todo, lo usan hasta los mecánicos, los electricistas, hasta en belleza se utiliza para medir uñas, las cejas y todas esas cosas, así que eso es muy versátil. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que es un elemento para medir cosas con gran precisión, ¿sí? Estamos hablando de mediciones de aproximadamente 0,05 milímetros, por ejemplo, o sea, algo muy pequeño podemos llegar a medir y saber la medida de forma precisa. Y tienen partes muy delicadas que si nosotros no lo trabajamos con cuidado se pueden doblar, rayar o afectar, y que después las medidas no sean correctas, ¿sí? Es decir, tener medidas que no son tan eh, precisas, por así decirlo, ¿sí? Y vamos a tener medidas diferentes a las que tendríamos que tener con un calibre que esté funcionando bien. Bien, vamos a comenzar. Un profe me dijo que un calibre no es más que una regla con un montón más de rayitas, ¿sí? Como esto. Acá tenemos en una regla común y corriente, nos encontramos con los centímetros, marcada y graduada en centímetros, ¿sí? Y entre medio de esos centímetros, ¿sí?, nos encontramos con rayitas más pequeñas que son los milímetros. Generalmente en dos partes de 5 milímetros. 5 y 5 forman 10. O sea, tendremos 10 milímetros entre cada centímetro, ¿sí? Entre 0 y 1 tenemos 10 milímetros, entre 1 y 2 tenemos 10 milímetros más. En total tendríamos 20 milímetros. En vez de decir un centímetro, podemos decir 10 milímetros. En vez de decir 2 centímetros, podemos decir 20 milímetros. Y 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente. Es decir, al centímetro, si la multiplicamos por 10 o le agregamos un cero, vamos a obtener el valor en milímetros, que es la medida más pequeña. Son estas medidas chiquititas que tenemos acá. Por ejemplo, 1 por 10 serían 10 milímetros, pasando de centímetros a milímetros. 1 por 10, 2 por 10, perdón, serían 20 milímetros. 10 por 10 serían 100 milímetros, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero tendríamos mediciones más precisas y exactas, ¿sí? Bien, en el calibre nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Esto es un calibre. Lo que tenemos acá son distintas partes que nosotros podemos nombrar. Por ejemplo, la parte que tenemos acá, que nos encontramos acá, que es la mordaza para medidas externas. Nosotros podemos colocar algo acá en medio y medir el exterior, ¿sí?, el tamaño exterior. Pero también tenemos acá otra mordaza para medidas internas, ¿sí? Vamos a colocar esta parte, dentro de algo y vamos a poder medir la distancia que tiene y medir cuánto mide ese interior. También nos encontramos con una coliza, que acá vemos el punto 3, que lo que hace es, esta parte que tenemos acá es móvil y lo que nos permite es moverse, ¿sí?,
y decirnos las medidas de lo que estemos midiendo acá, lo que estemos midiendo acá o lo que estemos midiendo acá. En este caso, esta parte se llama colisa y lo que hace es medir profundidad. Esta punta que está acá se mete en alguna parte, ¿sí? Por ejemplo, un tubo, un caño o alguna pieza mecánica y nos va a decir el tamaño que tiene en la profundidad, ¿sí? Qué tan profundo es. Después nos encontramos con el punto 4, que es la escala con divisiones en centímetros y milímetros. El punto 4 lo tenemos acá. Esto que es precisamente una regla como la que veíamos antes, que está medida en centímetros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 17. Algunos vienen hasta 20 centímetros más o menos. Bien, y eso lo que nos dice, nos marca y nos gradúa son los centímetros y algunos milímetros, ¿sí? Como en la regla, tenemos entre cada centímetro 10 milímetros. Después el punto 5, la escala con divisiones en pulgadas y fracciones en pulgadas. Acá arriba tenemos otro tipo de reglas, si vemos estos números, que están en otro sistema de medición, que se llama pulgadas, que lo podemos leer acá como inch, ¿sí? Que significa pulgadas. En otro sistema de medición se utiliza. Nosotros utilizamos los centímetros, ¿sí? Después nos encontramos con el 6, que es el nonino para lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido. Es decir, entre estos centímetros que nosotros tenemos acá, tenemos milímetros, ¿sí? Tenemos 10 milímetros, pero nosotros podemos considerar mediciones hasta más precisas todavía que el milímetro, hasta 0,05 milímetros, por ejemplo, de precisión. Después tenemos el nonino para la lectura de las fracciones en pulgada, es decir, mediciones más precisas, pero en pulgadas. Sería este de acá, ¿sí? Esta reglita que nosotros tenemos acá, y esta es la de los milímetros. Y después tenemos un botón de deslizamiento y freno. Esta que tenemos acá, que lo que hacemos es apretarlo o soltarlo y nosotros podemos correr esta sección y poder medir esta con esta parte, medir con esta parte y medir con esta parte, ¿sí? Esos son los nombres de las partes que tiene el calibre. Pero veamos acá, ¿sí? Tenemos esta parte que decíamos que es la mordaza para medidas internas, ¿sí? Que nosotros la vamos a colocar dentro de algo y con esa parte lo que va a hacer es correrse esta sección y nos va a permitir medir, leer entre esta regla que está acá con centímetros y milímetros y el nonino, nos va a vamos a poder medir cuánto mide, ¿sí? Y después podemos medir la parte externa de algo o la parte interna. Veamos en un pequeño videíto para entender cómo funciona, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una tuerca, una arandela o una rosca de una canilla, de un tubo o de lo que sea. Lo que podemos hacer es, con la mordaza para medidas externas, medir el exterior y con la mordaza para medidas internas, medir el interior. ¿Sí? No es necesario que sea circular, ¿sí? Que tenga forma de círculo, pero lo podemos medir. Y también lo que podemos hacer es medir el ancho, ¿sí? El grosor que tiene esa pieza, en este caso esta arandela que no tenemos acá, pero podemos medir cualquier cosa, ¿sí? El ancho con esa parte, con la medida externa. También tenemos, por ejemplo, como decíamos antes, si queremos hacer un agujero podemos utilizar una mecha o una broca y lo que vamos a hacer siempre es medir la parte lisa, ¿sí? Lo que hacemos es ponerlo dentro de la punta del calibre de esta forma, ¿sí? Y ahí lo que nosotros vamos a hacer es leer esta parte, que ahora vamos a ver cómo se lee, para poder obtener el valor que tiene, ¿sí? Estos números nos van a decir cuánto mide esa mecha y poder hacer el agujero del tamaño correcto. También los tornillos, por ejemplo, siempre vamos a medir de manera vertical y no así, no de esta forma. ¿Por qué? Porque estamos entrando entre las muescas de la rosca que tiene el tornillo y mediríamos erróneamente. Así lo que hacemos es medir de forma vertical y tomamos toda la distancia que hay entre muesca y muesca de esta rosca que tiene el tornillo y poder medir el ancho. Y también si queremos medir el largo que tiene ese tornillo para saber la profundidad que tenemos que hacer en un agujerito, por ejemplo, medimos de esta forma en horizontal y ahí arriba nos va a decir la medida. Y acá tenemos la parte de la colisa que nosotros decíamos. Si movemos la parte que se desliza del cursor del calibre, lo que va a hacer es moverse. Por ejemplo, tenemos un tubo de esta forma y lo que vamos a hacer es
introducir esa coliza que tiene el calibre dentro y vamos a ir moviendo la parte del cursor, la parte móvil del calibre, y esa partecita de afuera como una colita va a entrar y va a tocar la superficie final, ¿sí? Diciéndonos y indicándonos cuando nosotros lo retiramos la medida que tiene, ¿sí? En este caso acá no leemos la medida, la leemos acá, en el nonino, ¿sí? En el nonino de milímetros y en el nonino de pulgadas si nosotros queremos medir. Pero esa medida que nosotros tomamos se ve reflejada en esa parte. Así que podemos hacer tres tipos de mediciones. Mediciones externas, internas y de profundidad, ¿sí? Esos tres tipos de mediciones los vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las medidas externas, pero todas las mediciones se realizan de la misma forma, ¿sí? Las lecturas de la medición se realizan de la misma forma. Teníamos el calibre y vamos a ver en esta parte, que la llamábamos nonino, ¿sí? Que lo que va a hacer es indicarnos la medida que tenga una pieza que nosotros colocamos en esta parte, ¿sí? En la mordaza para medidas externas, o en esta parte la mordaza para las medidas internas, o en la coliza, ¿sí? Cualquiera de las mediciones que estemos haciendo nos va a reflejar acá la medida, ¿sí? Vamos a hacer una especie de zoom para poder ver un poco mejor, ¿sí? Para medir con el calibre y saber la medida, lo que tenemos que hacer es, vamos a tener el número compuesto por una parte entera y una parte decimal, es decir, un número que va a tener una coma. Bien, por ejemplo, lo que tenemos que hacer siempre es buscar el cero del nonino, ¿sí? Que está acá. Este cero tenemos que ver con qué número de la regla que tenemos acá coincide, ¿sí? Es decir, el 0 en este caso coincide casi con el 2,5, ¿sí? 2,5 centímetros sería. Pero lo que vamos a hacer es, como estamos haciendo una lectura en milímetros, vamos a componer el número por partes, ¿sí? Vamos a decir, ¿en qué sección estoy midiendo? Estoy midiendo entre el 2 y el 3. Yo elijo el número menor siempre, entonces elijo el 2. Bien, y ahora el 0, ¿con cuál de estas liñitas coincide? ¿Coincide con la número 1, la número 2, la número 3, la número 4 o la número 5 o la número 6? En este caso está entre la número 4 y la número 5. Y elijo siempre el número menor. En este caso la número 4. Entonces mi número se va a componer por el 2, el 4 y vamos a tener 24 milímetros. Pero como vemos que no coincide exactamente con el número 4 ni con el número 5, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un número que te va a tener una coma y unos decimales, ¿sí? En este caso va a ser 24, algo que ahora lo vamos a ver igual. Para obtener esos números que están después de la coma, lo que vamos a ver es de las otras rayitas de abajo del nonino, ¿sí? Esta parte, cuál coincide con la regla que tenemos acá arriba, ¿sí? En este caso vamos a empezar a fijarnos cuál es la que coincide, esa no coincide, esa no coincide, no coincide, a ver, esta casi que coincide, el 6 más o menos, el 6,5 más o menos, y el 7. El 7 es el que coincide perfectamente. Entonces vemos que está bien alineada la línea del 7 del nonino con esta línea que teníamos acá arriba. Entonces lo que nosotros vamos a tener es el número entero, que va a ser 24, dijimos, 7, el número que marca en el nonino. Bien, este es el primer ejemplo, ¿sí? Es la medición que nosotros leeríamos en esta parte sin importar si estamos haciendo una medida interna, externa o de profundidad. Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos el 0 que está ubicado entre el 1, y el 2, ¿sí? Siempre elijo el número menor, en este caso el 1. Bien, 1, y ahora tengo que ver el segundo número que acompaña el 1. En este caso tenemos 5, 6, 7, 8,
9. La liñita del 0 está en medio del 8 y el 9. Elijo la línea menor, que en este caso es el 8. Entonces yo voy a tener 18, ¿sí? Y como no coincide el número, voy a tener 18, algo, ¿sí? La parte entera es el 18 y ahora nos tenemos que fijar la parte decimal. Que en este caso vamos a ver con qué número coincide, ¿sí? Y dónde está la liñita bien alineada. Y lo tenemos acá. El 4. El 4 coincide perfectamente al parecer. Entonces nosotros vamos a tener 18, la parte entera, ¿sí? Porque teníamos el 1, el 8 acá y el 4. Entonces vamos a tener 18,4. De esa forma tenemos 18,4 milímetros de medición, ¿sí? De alguna pieza que tengamos en esta parte, acá arriba o en la colisa, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo. Acá estamos entre el 2 y el 3. Elijo el menor, el 2. Bien, y estamos entre la línea 8 y 9. El 0 está en la línea, entre la línea 8 y 9, que es lo que pasó anteriormente. Entonces nosotros vamos a elegir el menor, el 8. Entonces vamos a tener 28, porque no coincide el número, entonces sabemos que va a ir una coma. Y tenemos que ver cuál es el número que coincide, que en este caso está la flechita acá. Vemos cómo coincide con el 7. Entonces vamos a tener 28,7. Número bastante redondito. Bien, veamos una medición más grande de interior, de exterior o de interior, ¿sí? O de profundidad. Vemos que ahora ya no tenemos las marquitas, así que lo que ustedes pueden hacer es poner en pausa y pensarlo cómo sería. Yo voy a hacer una especie de zoom para que se vea mejor. Que cargue acá. Y lo que tenemos es esto, ¿sí? ¿Dónde coincide el 7? ¿Dónde coincide el 0? ¿Sí? Estamos entre 7 y 8. Siempre elegimos el menor, el 7. Bien, y ahora el 0 está entre el 1 y el 2. La rayita 1 y la rayita 2. Elijo la menor, la número 1. Entonces tengo 71. Y como no coincide el 0 con una de las rayitas, voy a tener 71, algo. Y los decimales lo vamos a conseguir viendo con qué línea es la que coincide, ¿sí? Vamos a ver con qué línea coincide. A ver, estamos acá. Estamos entre el 7 y el 8. Como con los centímetros, si nosotros recordamos, entre cada centímetro teníamos una división que nos indicaba un 5, ¿sí? Por ejemplo, acá tendríamos 10 centímetros y acá tenemos 15 centímetros, 10,5 centímetros. Acá tendríamos el 11 y acá tendríamos 11,5 y acá tendríamos el 12 y 12,5. Acá sucede lo mismo. Acá tendríamos 7 y 7,5, ¿sí? 7005 sería. Pero como es una medida tan pequeña, lo que nosotros vamos a leer es este número como el 5 que va a acompañar a este 7. Es decir, tendríamos, acá estábamos en 71, ¿sí? 71,75, o sea, 75, 71,75. Esta rayita la vamos a leer como un 0,5 que se le va a sumar al número que esté acá. Por ejemplo, si la línea que coincidiera fuera esta, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos es 85, ¿sí? Así. Bien, entonces acá tenemos 71, porque el 7 es el que estaba más próximo del 0. 7, la liñita del 1, porque es la menor, 71,75. Bien, veamos el siguiente. También pueden parar el video y hacer pausa y ver el zoom, cómo quedaría, ¿sí? Y pensarlo ustedes. Acá estamos entre el 4 y el 5. El 0 está entre el 4 y el 5. Contamos en qué rayita está. 1, 2, 3. Casi entre la 3 y la 4. Acá elegimos el 4, porque estamos entre el 4 y el 5. Y elegimos la menor, que es el 4. 4. Y acá estamos entre 3 y 4. Elegimos el menor, que es el 3. Entonces tendríamos 43 como la parte entera.
coma, 43, coma, y vemos qué número es el que coincide ahora con la parte para los decimales. Veamos cuál coincide, nos fijamos y acá tenemos, ¿sí? Esta es la que coincide primero. Siempre tenemos que ver con atención cuál es la que coincide primero, que acá en este caso es el 0,5. Entonces nosotros tendríamos 3 y el 5, 35. Entonces nos quedaría 43,35, ¿sí? Porque recordemos que esto sería medio, la mitad entre 4 y 5, ¿sí? Sería 0,5. Bien, entonces tenemos 43,35. Bien. Y ahora vamos a ver este pequeño video en donde ustedes pueden ir a la Play Store y van a poder descargar una aplicación que simula un calibre, ¿sí? En el Play Store van a ir y van a escribir calibre digital, ¿sí? O directamente el nombre de la aplicación. Yo lo que hice fue poner calibre digital. Y vamos a ir acá abajo donde nos encontramos con este que dice calibre Vernier Caliper, ¿sí? Ustedes pueden escribir directamente Vernier Caliper. Vean que tiene como si fuese un icono en verde, color verde, y se llama Vernier Caliper. Lo que van a hacer es instalarlo, ¿sí? Yo en ese caso yo ya lo tenía instalado. Y bueno, acá lo que tenemos es que se va a poner en horizontal. Espero que no sea muy incómodo a la vista. Pero lo que hace es, tenemos esta opción, ¿sí? A ustedes les va a aparecer primero una opción que dice algo de las publicidades, ponen aceptar y listo. Pero primero vamos a utilizar esta opción que dice Simulate y tiene el icono que parece un calibre y tiene un tornillito, como si lo estuviese midiendo, ¿sí? Ustedes van a apretar ese y lo que lo va a hacer es llevarlo a, bueno, también publicidad, que la van a cerrar, y los va a llevar a la siguiente imagen, en donde tiene el calibre, así como está acá. Y tienen esta parte que lo que hace es moverse, ¿sí? Es la parte móvil del calibre. Y tienen una piecita que también se puede mover. Entonces lo que van a hacer es moverla y colocarla en la punta y mover y cerrar la mordaza. Ver cómo traba. Y acá arriba tenemos tres opciones, ¿sí? Una que dice 1 dividido 10, una dividido 20 y una dividido 50. Vamos a tirar la opción que dice 1 dividido 20, perdón. Lo que va a hacer es eso, es acá darnos una medida más precisa y igual a la que tienen la mayoría de los calibres, que es tener una división 0, la división 1 y en medio otra rayita más, que es la que nos indica el medio entre el 0 y el 1, o el 0 o entre el 1 y el 2 y así, ¿sí? Y acá es donde nosotros vamos a hacer la medición. Podemos hacer zoom estirando la pantalla como con cualquier programa, ¿sí? Y acá vamos a poder leer, ¿sí? Vamos a ver en dónde coincide el 0, estamos entre el 5 y el 6 más o menos, entre 3 y 4. 3 y 4 elegimos 3 y tenemos 5 y 6, ¿sí? Vamos a elegir entre el 6 y el 7 elegimos el menor, el 6, entonces tendríamos 36. Y nos fijamos cuál es la otra rayita que coincide, y en este caso, por ejemplo, si vemos bien, yo tengo poca vista, ¿sí? Los que ven un poquito mejor van a ver mejor, pero por ejemplo acá el 3 yo veo que coincide bien. Entonces podemos decir 36,3 milímetros, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer es ir probando todas las medidas que les van a ir apareciendo. Estas piecitas pueden ir cambiando con una flechita que les aparece acá al costado. Lo que hace es darte medidas diferentes, de piezas diferentes, para que vos vayas probando y viendo cuántas medidas correctas hiciste, ¿sí? Bien, si no se tildó el video, podemos continuar, ¿sí? A ver, esperemos un segundo. Pero les cuento que esta medida que está haciendo acá en realidad no es una medida que nosotros, por ejemplo, podríamos apoyar un tornillo y estaríamos midiendo exactamente igual que lo que mediría un calibre real. Es solamente como si fuese un juego para practicar cómo haríamos las mediciones y cómo haríamos la lectura en un calibre real, ¿sí? Pero
calibres digitales, o sea, para el celular como una aplicación para medir, no hay de esta forma. Los que encontré son digitales y tienen acá un display, una pantallita que lo que hace es directamente mostrarnos la medida sin tener que hacer estas cuentas que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces es un poco tramposo. Igual se los voy a dejar para que lo prueben. Porque de todas formas la tecnología avanza y nosotros tenemos que aprender a utilizar todas las herramientas que el avance de la tecnología nos da, ¿sí? Bien, el video quedó tildado ahí, así que lo que vamos a hacer es cerrar este video y les voy a pasar los links de los otros. Bien, ahí cargó, tenía que decir que ya terminaba. Ven, en esta parte tenemos una flechita que lo que podemos hacer es cambiar las piezas y ir probando, ¿sí? Ir probando distintos. Y acá tenemos esta especie de circulito que lo que nosotros apretamos ahí nos aparece una especie de calculadora, ¿sí? Y podemos poner el número de la medición que nosotros hicimos y nos va a decir si es correcto o no. Y nos dice más o menos que cuando nos equivocamos con un poquito de diferencia, nos dice vos tenés un poco mejor de visión que yo. Es lo que dice el programa. Es muy, muy divertido el programa para probarlo y para aprender a utilizar el calibre. También para no hacer más largo el video lo voy a cortar acá y después vamos a seguir haciendo algunas prácticas. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Vamos a seguir con otros usos de herramientas más adelante, así que los espero en la próxima. Los saludo, hasta luego.